buenos días para todos. Dios les bendiga. Bueno, quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Vamos a compartir algo, luego vamos a estar orando. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Mateo. Quiero estar leyéndoles del libro de Mateo, del capítulo 17, y vamos a leer específicamente del verso 2 al verso 13, ¿ok? Verso 2 al verso 13, pero quiero hablarles un poquito del contexto de lo que sucedía en estos pasajes para que podamos entender lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. El título en Mateo 17 habla de la transfiguración, ¿ok? Y los primeros versos dicen así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Ok, el contexto de esto es que Jesús se transfigura delante de esos tres discípulos, y cuando Jesús está transfigurado se aparecen hablando con Jesús Elías y Moisés, ¿verdad? Entonces en el verso 10, él ya baja del monte con sus discípulos. Entonces dice así el verso 10: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de Juan el Bautista. Amén. Entonces, el Señor ponía algo en mi espíritu en esta mañana que quiero compartírselos, porque los discípulos ven a Jesucristo transfigurado hablando con Moisés y con Elías. Para el pueblo de Israel en aquel tiempo, que no tenía la revelación de nuestro Señor Jesucristo, pues Elías y Moisés son dos grandes patriarcas, son como aquellos que, podríamos decir, el pueblo de Israel ama por todo lo que hicieron. Pero entonces Jesús dice algo que nosotros debemos entender en este tiempo, porque dice que el espíritu de Elías restaurará todas las cosas, y eso está escrito también para los últimos tiempos, los cuales nosotros estamos viviendo, que en los últimos tiempos vendrá el espíritu de Elías y restaurará todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que entender que claramente ya ese espíritu de Elías no es una persona, sino es una asignatura que está en el espíritu. Y por eso Jesús les dijo: Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero luego Jesús les dice algo: pero ya Elías vino. Entonces, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿cómo es posible que Jesús les diga: Elías viene y restaurará todas las cosas, pero luego les dice: no, pero ya Elías vino? Entonces, tenemos que entender que, digamos, ese espíritu de Elías no es una persona literalmente, sino que está hablando de un espíritu profético que trae restauración. Y ese espíritu profético que trae restauración es el mismo espíritu que claramente operó en el profeta Elías, que operó en Juan el Bautista, pero es ese mismo espíritu profético que quiere operar hoy en nosotros, que quiere operar en esta generación, que quiere operar en tu casa, en mi casa, con nuestros hijos. Es un espíritu profético que restaurará todas las cosas y que vendrá en estos últimos tiempos. Entonces, ¿cuál era, digamos, o cómo se identificaba ese espíritu que estaba en Elías, que estuvo en Juan? Porque es un espíritu que trae de nuevo, tiene de nuevo, es un espíritu que confronta, pero es un espíritu que también restaura, y es un espíritu que prepara el camino del Señor. Cuando nosotros leemos en los libros de Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, toda la historia y lo que sucedió con el profeta Elías, vemos que así se movía el profeta Elías. El profeta Elías tenía un denuedo de Dios, que lo llevaba a confrontar, ¿verdad? Elías confrontó incluso al mismo rey Acab. Elías confrontó
a la profetisa reina Jezabel. Elías confrontó a 450 brujos, profetas, ¿verdad? De Baal. O sea que en el espíritu que estaba en Elías, tenía él el denuedo, la fuerza por el Espíritu Santo de confrontar aquello que no estaba bien. Entonces el espíritu de Elías confrontaba, pero también restauraba. Vemos como Elías restaura. Elías empieza a restaurar la verdadera relación con Dios. Recuerde que cuando Elías está en el Monte Carmelo, llega un momento que le dice al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a estar indecisos? ¿Hasta cuándo van a estar indecisos si van a adorar a Baal o si van a adorar a Dios? Adoren a quien quieran, pero hágalo realmente. Entonces ahí Elías empieza a confrontar, pero también, o sea, confronta al pueblo, pero luego restaura la adoración. Vemos que en ese momento Elías restaura el lugar donde se hacía el sacrificio. Elías restaura el altar. Elías empieza a coger 12 piedras y empieza a restaurar el altar donde se hacía el sacrificio para que el fuego de Dios descendiera una vez más, como diciendo: estoy agradado de lo que están haciendo. Primeramente restauró el altar para poder hacer un sacrificio y claramente pues preparó el camino del Señor, porque Elías llevó el pueblo a que creyeran una vez más en el Señor, a que tomaran la decisión de que iban a servir a Dios y no a ningún otro Dios falso. Entonces, ese espíritu de Elías, yo sé que está, ¿verdad? Que está profetizado para los últimos tiempos y para esta generación, para nosotros, para nuestros hijos. Entonces, claramente, ese espíritu de Elías, ahí dice también que fue rechazado. Los religiosos lo rechazaron. Cuando estaba el espíritu de Elías sobre Juan el Bautista, pues Juan el Bautista fue rechazado, ¿verdad? Fue humillado, incluso le cortaron la cabeza. Entonces, por eso Jesús dijo que cuando vino el espíritu de Elías, cuando dice Elías ya vino y no lo reconocieron, lo rechazaron, claramente estaba hablando de Juan el Bautista. No lo reconocieron, fue rechazado. Y Jesús dice: hicieron todo lo que quisieron con él. ¿Por qué? Porque cuando está ese espíritu de Elías, cuando está ese espíritu que trae de nuevo para hacer lo que tiene que hacer y agradar al Señor, es un espíritu que no se acomoda al sistema. No se acomoda al sistema, no se acomoda a la cultura, no se acomoda a lo que dicen, digamos, la cultura en este tiempo. Es un espíritu que no negocia la verdad y es un espíritu que no busca aprobación de nadie, no busca quedar bien con nadie. Su interés es agradarle a Dios, no agradar a las personas. Y claramente cae mal, es rechazado. ¿Por qué? Porque confronta cuando tiene que confrontar. Claro, lo hace de amor, pero confronta. También derriba lo que es falso. Así como Elías, ¿verdad? Mientras estuvo vivo, derrumbó altares falsos, todo lo que era una adoración falsa. Pues cuando ese espíritu viene y opera en nosotros, también rechazamos eso, rechazamos lo que no es de Dios, rechazamos la falsa adoración, los falsos dioses, pero también es un espíritu que llama a la gente a un arrepentimiento real. Así operó Elías, así operó Juan el Bautista y así va a operar esta generación, los cuales, digamos, permitamos que esa unción y ese espíritu de Elías opere también en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, cuando ese espíritu opera, digamos, en estos hombres o opera en nuestras vidas, eso incomoda a mucha gente. Incomoda a gente que vive de apariencias, pero no tienen una transformación verdadera. Ese espíritu incomoda, ese espíritu claramente desacomoda a esas personas que solamente viven de apariencia, pero no tienen una transformación verdadera. Amén. Entonces, claramente todos queremos ver la gloria de Dios, todos queremos ver un mover del Espíritu Santo. En otras palabras, todos queremos el fuego de Dios. Elías confrontó al pueblo y les dijo: por fin, ¿en quién vas a creer? Si vas a creer en Baal, cree en Baal, sírvele. Pero si vas a creer en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, cree en Él y sírvele a Él. Entonces trae esa confrontación. Luego
viene y restaura el altar y luego el fuego de Dios vuelve a caer una vez más, el fuego de Dios. Dios dice, aquí estoy. Y todos queremos ver ese fuego, todos queremos ver, sentir la presencia de Dios, el respaldo de Dios, ver la gloria de Dios. Pero para que eso suceda en nuestras vidas, hay cosas que tienen que también ser restauradas y ordenadas en nosotros. El ejemplo que nos da el profeta Elías es que él primeramente restaura el altar. Él trae orden al altar. Y cuando restaura y organiza el altar es cuando el fuego de Dios desciende. Y hoy usted y yo somos ese altar. Hoy usted y yo somos ese sacrificio vivo delante de Dios. Nosotros somos altar, nosotros somos el lugar donde el Espíritu de Dios mora. Así que hay cosas que nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, porque hay cosas que debemos restaurar en nuestras vidas, hay cosas que debemos o traer en orden o organizar en nuestras vidas. Así como Elías organizó el altar, Elías organizó o preparó el camino para una verdadera adoración, para que el pueblo volviera a Dios. Juan el Bautista también prepara el camino del Señor y luego aparece Jesús, pero hubo una restauración y un orden y no puede haber, digamos, una manifestación de Dios, no puede haber el fuego, la unción de Dios en nuestras vidas, lo que queremos, si hay desorden, si no hemos restaurado cosas en nosotros. Entonces el Señor ponía fuerte en mi espíritu en esta mañana en que nosotros entendamos que hoy nosotros somos ese altar y que el espíritu de Elías está para este tiempo, para esta nueva generación, para nosotros. Y que si nosotros anhelamos esto y organizamos nuestras vidas, sin duda, el Señor va a ungirnos de esa manera para que nosotros podamos caminar de esa manera y restaurar y preparar también el camino de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la palabra restauración, para nosotros sería volver el corazón verdaderamente al Señor. Primeramente, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos el Espíritu de Elías vendrá y volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. O sea, va a haber una restauración y nuestro corazón debe volver al Señor primeramente. Va a venir una restauración donde va a venir sanidad a las generaciones y claramente donde se va a alinear la adoración y todo verdaderamente para que esté alineado a las cosas del Señor. Entonces, si nosotros queremos cambios en nuestra vida, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos ver un mover de Dios en nosotros y a través de nosotros, familia, hoy el Señor nos está hablando, así como Elías restauró, alineó, ordenó el altar para que descendiera la presencia de Dios. Hoy mirémonos como ese altar y miremos qué hay que se debe restaurar, qué hay que debe alinearse, ordenarse, para que entonces el Señor pueda descender sobre nuestras vidas, para que podamos tener ese toque, esa presencia de Dios que todos anhelamos o que todos queremos. Así que sin duda, yo siento muy fuerte en mi espíritu que el Espíritu Santo hoy más que nunca quiere levantar una generación con este espíritu de Elías. Una generación que tiene denuedo, una generación que no se doblega, una generación que no negocea su fe, una generación que no compromete sus principios, una generación que decide servirle a Dios primeramente, una generación que igual que Elías dice, o le sirvo a Dios 100%, o le sirvo a Dios, o le sirvo a Baal, pero no voy a seguir así. No voy a seguir con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Voy a decidirme. Ese espíritu está ahí para nosotros en este tiempo y yo quiero pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga con poder sobre nuestras vidas y que nosotros podamos anhelar esa unción, ese espíritu que va a preparar el camino del Señor y que va a pararse firme a establecer, ¿verdad?, el reino de Dios, sus principios, su palabra, donde quiera que Dios te ponga. Que podamos ser esos restauradores, así como Elías restauró el altar, que podamos restaurar, que podamos traer orden primeramente a nuestra vida, a nuestra casa, pero también a lugares donde Dios nos ponga y que preparemos el camino del Señor. Ciertamente los tiempos se han acortado, estamos viviendo tiempos difíciles, finales,
y que nosotros podamos ser también una voz en el desierto, como lo fue Elías, una voz en el desierto, como lo fue Juan el Bautista. ¿Cuál es el desierto hoy? Allá afuera, muchas personas que no conocen del Señor. Allá afuera, muchas personas que están en depresión, que viven tristes, que viven amargadas, que están pasando por situaciones difíciles, que hay enfermedad. Usted puede ser esa voz en medio de ese desierto de esa persona. Usted puede ser esa persona como lo fue Elías, como lo fue Juan el Bautista, y traer tal vez confrontamiento en amor, pero también traer verdad que ilumine a esas personas y se decidan para servir y caminar a la manera del Señor. Así que, familia, yo quiero orar en esta mañana y que el Señor y que el Espíritu Santo nos inquiete a cada uno de nosotros en este día, y que hoy usted pueda reflexionar y usted pueda decir, bueno, yo hoy soy ese altar. La Biblia dice que soy yo el que tengo que presentarme, dice el apóstol Pablo, que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo en adoración al Señor. Nosotros somos el sacrificio, nosotros somos ese altar, pero que de la misma manera como Elías primeramente restauró ese altar, lo alineó, lo organizó, trajo orden para que la presencia, para que el fuego de Dios descendiera. Familia, ¿qué tal si nosotros reflexionamos en esto y tratamos de empezar a alinear ese altar? Tu casa es un altar de adoración para Dios. Tal vez que hay que ordenar en casa. Tal vez que hay que alinear en casa. Tal vez que hay que volver a restaurar en casa que se ha perdido. Tal vez tienes que volver a restaurar la adoración en tu casa. Tiempos de oración en tu casa. Tiempos de sentarte en tu casa con tu familia y leer la Biblia, orar juntos, tener un tiempo de adoración. ¿Qué tenemos que restaurar en casa que el Espíritu Santo de hoy está hablando a nosotros hoy? ¿Para qué hay que restaurar? Tú eres el altar, tu casa es un altar. ¿Qué tenemos que alinear y organizar para que podamos ver descender la presencia de Dios, que Dios esté ahí, que el fuego de Dios esté ahí, avivando nuestras vidas, quemando en nosotros lo que tiene que quemar y dándonos ese denuedo para poder caminar y ser esa voz en el desierto? Porque sinceramente afuera hay un desierto, pero usted y yo tenemos la respuesta. Podemos ser la voz para cualquier persona que esté pasando un desierto, una calamidad o algo difícil en este momento. Amén. Así que, familia, oremos dándole gracias a Dios por esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, que seas tú en nosotros hoy trayéndonos la comprensión de esta palabra y que podamos, Señor, creer que en los últimos tiempos ese espíritu de Elías, Señor, vendrá con poder sobre esta nueva generación, sobre nosotros. Que tu palabra dice que restaurarás todas las cosas, Señor. Y te decimos en esta mañana, henos aquí, Señor, para que restaures nuestras vidas, para que podamos ser portadores de esa unción, Señor, de ese denuedo, Padre, que estaba en el profeta Elías, en ese espíritu que estuvo en el profeta Elías, que estuvo en Juan el Bautista, que restauraron, que prepararon el camino para Dios, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que podamos ser nosotros también esa voz en el desierto, esos portadores de esa unción, esos portadores de ese denuedo, y que podamos, Señor, ser esa voz allá afuera y preparar también el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias, Señor, bendigo tu nombre, te doy gloria, te doy alabanza, y te pido, Señor, que ayudes a cada familia, que ayudes a cada mujer, cada hombre, Señor, que puede recibir esta palabra, Señor, porque esto no es con nuestra fuerza, es con tu espíritu, dice tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, no solo a comprender tu palabra, ayúdanos, Señor, a caminar en ella. Ayúdanos, Señor, a dar ese paso en fe, a decir: yo quiero, Señor, ser portador de tu presencia. Yo quiero marcar diferencia en mi barrio donde vivo. Yo quiero marcar la diferencia donde trabajo, donde estoy. Yo quiero ser portador de tu presencia. Yo quiero ser esa voz para el desierto de muchas personas que pueden estar pasando hoy. Padre, yo quiero ser ese. Yo quiero, dame el denuedo. Dame, Señor, esa unción, ese espíritu que estaba en Elías, que estaba en Juan el Bautista, Señor. Señor, yo quiero cargarlo. Yo quiero ser esa voz, Padre. Ayúdanos, danos favor, danos gracias, Señor. Cuando estemos afuera, danos favor y gracia. Revístenos de ti, Padre amado, y pon siempre las palabras correctas
correctas en nuestra boca, Señor. Danos el denuedo, Señor, para hablar como debemos de hablar. Dice el apóstol Juan en Efesios 6, cuando él termina de hablar de la armadura de Dios, dice que le oremos al Señor para que Él ponga en nosotros el denuedo para hablar como debemos de hablar. Padre, pon ese denuedo en nosotros, pon ese favor, esa gracia, Señor, ese atrevimiento para hablar como nosotros debemos hablar allá afuera, en medio del desierto de muchas personas. Hablar con denuedo, Señor, y como debemos de hablar incluso en nuestro trabajo, en el lugar donde estamos. Señor, ayúdanos, Padre, te lo pedimos a ti en el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice cada familia que está conectada en este día. Que la bendición tuya, Señor, esté con ellos. Que tú añadas, Padre amado, todo lo que ellos necesitan. Señor, cubre su entrada y su salida. Envía ángeles, Señor, alrededor de cada familia. Ángeles que cubran la entrada y la salida de ellos. Ángeles, Señor, que rodeen sus hogares, que rodeen, Señor, los autos, Señor, las motos, Señor, donde ellos se transportan. Padre, cúrelos, libra de accidentes, Señor, a tus hijos. Líbralos, Señor, de toda retaliación, de toda venganza que quiera levantarse en contra de ellos, Padre amado. Atamos todo espíritu de accidentes, Señor. Atamos todo espíritu de robo. Atamos todo espíritu de secuestro, de extorsión, Señor. Todo lo que quiera levantarse en contra de tus hijos, en esta hora lo atamos, Padre, y lo reprendemos y declaramos, Señor, que tus planes, que tu propósito y que tú, mi Dios, entras, Señor, en el camino que has preparado, Señor, para cada uno de ellos, a ellos y a su familia, Señor. Padre, gracias por tu presencia en este día. Gracias, Padre amado, porque tú te mueves con libertad y con poder en medio de nosotros, Señor. Por eso en este día, Señor, nos rendimos delante de ti y te pedimos, Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Así, mi Dios amado, como dice tu palabra, tu voluntad, la que es buena, agradable y perfecta, y que tu reino, Señor, se establezca en nosotros, así como en los cielos, aquí en la tierra. Te damos gracias, Señor, en este día. Te bendecimos y te damos toda la gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, te damos gloria y te damos alabanza. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Dios les bendiga en este día a todos. Bendiciones.